descubre cómo los grandes imperios han moldeado la historia global a través de sus conquistas, sistemas de gobierno y legados culturales. Imperio Romano. El Imperio Romano, establecido formalmente tras la caída de la República en el 27 a.C., cuando Octavio recibió el título de Augusto, marcó una era de expansión y consolidación sin precedentes que se extendió hasta el siglo V después de Cristo. Este imperio fue poderoso debido a su avanzado sistema de gobierno centralizado, una red de caminos que facilitaba el movimiento de sus legiones y el comercio, y un código legal que influiría en las legislaciones posteriores de Occidente. Dominó vastos territorios que abarcaban desde las Islas Británicas hasta el Oriente Medio y el norte de África. Figuras como Julio César, que extendió el dominio romano a la Galia, y emperadores como Trajano, bajo cuyo reinado el imperio alcanzó su máxima expansión territorial, son testimonio de su capacidad de liderazgo y ambición. Además, la arquitectura romana, con obras como el Coliseo y los acueductos, demostró no solo su ingenio técnico, sino también su enfoque en la vida cívica y el esparcimiento de sus ciudadanos. Sin embargo, la expansión y el mantenimiento de un territorio tan vasto, finalmente sobrepasaron la capacidad administrativa y militar de Roma, llevando al imperio a su división y caída en 476 después de Cristo con la deposición de Rómulo Augustulo. Imperio Mongol. El Imperio Mongol, fundado por Gengis Khan en 1206 tras unificar las tribus nómadas de Mongolia, se convirtió en el imperio contiguo más grande de la historia debido a su impresionante eficacia militar y a una organización administrativa excepcional. Bajo el liderazgo de Gengis y sus sucesores, como Ogodei y Kublai Khan, el imperio se expandió rápidamente a través de Asia y llegó a las puertas de Europa del Este. En su apogeo en el siglo XIII, abarcó desde China hasta Persia y las estepas rusas, llegando incluso a influir en los Balcanes. Los mongoles implementaron sistemas avanzados de comunicación, como las estaciones de relevo para mensajeros, y políticas de tolerancia religiosa que facilitaron el control de sus vastos territorios. Su táctica militar, basada en la caballería ligera y el uso del arco compuesto, se complementaba con una estrategia de terror que a menudo precedía a sus asedios, lo que les permitía someter a naciones mucho más grandes, sin necesidad de prolongadas campañas. Sin embargo, después de alcanzar su extensión máxima, el imperio comenzó a fragmentarse en diferentes kanatos que, con el tiempo, perdieron cohesión, llevando al declive gradual de esta vasta entidad política a finales del siglo XIV. Dinastía Han. La dinastía Han, que gobernó China entre 206 a.C. y 220 después de Cristo, es recordada como una de las eras más gloriosas en la historia del país. Establecida por Liu Bang, quien se proclamó emperador Gaozu después de derrotar al régimen Qin, esta dinastía consolidó su poder mediante la implementación de un gobierno centralizado basado en el confucianismo, lo que fortaleció las estructuras administrativas y promovió valores como la lealtad y la piedad filial. Los Han expandieron significativamente el territorio chino, incluyendo campañas hacia Corea, Vietnam y Mongolia, y se abrieron a rutas comerciales como la famosa Ruta de la Seda, que no solo trajeron riqueza, sino también intercambio cultural con regiones tan lejanas como Roma. Importantes emperadores como Wu Di promovieron grandes proyectos, como la expansión de la Gran Muralla y el establecimiento de una academia imperial, que educaba a los funcionarios del Estado. Sin embargo, la dinastía eventualmente se debilitó debido a luchas internas y corrupción, lo que llevó a su caída y la subsiguiente división de China en los tres reinos. Este periodo fue crucial para cimentar muchos de los aspectos de la civilización china, que perdurarían en siglos posteriores. Imperio Británico. El Imperio Británico, que alcanzó su apogeo en el siglo XIX y principios del XX, se convirtió en el imperio más grande en términos de territorio y población, dominando vastas extensiones de tierra en todos los continentes. Fue poderoso debido a su superioridad naval, que le permitió controlar rutas comerciales clave y establecer colonias en América, Asia, África y Australia. Este dominio se vio facilitado por la Revolución Industrial, que no solo impulsó su economía, sino que también le proporcionó ventajas tecnológicas y militares sobre otras naciones. Figuras clave como la reina Victoria, que reinó de 1837 a 1901,
simbolizan la era del imperialismo británico, marcada por la expansión colonial y la consolidación del poder. Bajo su liderazgo, el imperio impuso su influencia cultural y lingüística, promoviendo el inglés como lengua mundial y difundiendo sus costumbres y leyes. Sin embargo, este extenso imperio también se enfrentó a numerosos desafíos, incluyendo movimientos de independencia en colonias, como la India y la crisis del Suez en 1956, que evidenciaron el declive británico post-Segunda Guerra Mundial. A pesar de su disolución progresiva a lo largo del siglo XX, el legado del Imperio Británico sigue siendo palpable en muchos aspectos de la política y sociedad global contemporánea. Imperio Otomano. El Imperio Otomano, establecido a finales del siglo XIII en Anatolia por Osman I, se expandió para convertirse en una de las potencias más duraderas de la historia, abarcando más de 600 años hasta su disolución en 1922. Este imperio fue poderoso debido a su excepcional organización militar, incluyendo los temidos genízaros, una de las primeras tropas militares permanentes de la historia, y su estratégica ubicación entre Europa y Asia, que le permitió controlar importantes rutas comerciales. Bajo el reinado de Suleimán el Magnífico 1520 a 1566, el imperio alcanzó su apogeo territorial y cultural, controlando vastas áreas de Europa Oriental, Oriente Medio y el norte de África, incluyendo ciudades clave como Constantinopla, Estambul, Bagdad y El Cairo. Los otomanos introdujeron sistemas legales avanzados y fomentaron un ambiente de relativa tolerancia religiosa. A pesar de su poder, el imperio comenzó a enfrentar problemas internos y externos desde el siglo XVII, luchando contra el estancamiento administrativo y militar, y la creciente presión de las potencias europeas emergentes. Este declive gradual culminó después de la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio fue desmantelado y reemplazado por la República de Turquía, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. Imperio Persa Aqueménida. El Imperio Persa Aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el 550 a.C., destacó por su enfoque innovador en la administración estatal y el respeto por las culturas locales de los territorios conquistados, lo que le granjeó la lealtad de diversos pueblos bajo su dominio. Este imperio se extendió rápidamente desde su núcleo en Persia, actual Irán, para abarcar una región que incluía Mesopotamia, Egipto, partes de la India, y llegaba hasta las costas del mar Egeo, haciéndolo uno de los mayores imperios de la antigüedad por su territorio. Ciro el Grande adoptó una política de tolerancia hacia las religiones y culturas locales, lo que es ejemplificado en su liberación de los judíos babilónicos en el 539 a.C., y les permitió regresar a Jerusalén para reconstruir su templo. Su sucesor, Darío I, consolidó el imperio con la creación de un sistema burocrático eficiente, la estandarización de medidas y la construcción de infraestructuras como el famoso Camino Real, que facilitaba la comunicación y el comercio a lo largo del vasto imperio. A pesar de su poder y avanzada administración, el imperio comenzó a declinar tras las invasiones de Alejandro Magno, culminando con la caída definitiva de sus restantes territorios en el 330 a.C. Imperio Maurya. El Imperio Maurya, establecido en el 322 a.C. por Chandragupta Maurya tras derrotar al reino de Nanda, fue uno de los primeros y más grandes imperios en el subcontinente indio, extendiéndose en su apogeo desde el actual Afganistán hasta el sur de India y hacia el este hasta Bangladesh. Este imperio se destacó por su sofisticada administración centralizada y un ejército masivo, que garantizó su expansión y mantenimiento. La figura más destacada del imperio fue Ashoka el Grande, quien ascendió al trono y expandió el imperio a nuevas alturas, antes de adoptar el budismo después de la sangrienta conquista de Kalinga alrededor. Transformado por el horror de la guerra, Ashoka promovió activamente el budismo y los valores de no violencia y tolerancia, a través de su vasto imperio, inscribiendo edictos en pilares y rocas en todo el territorio. La red de comunicaciones que estableció, junto con su política de dharma, justicia y moralidad, ayudó a unificar y estabilizar un imperio diverso culturalmente. Tras su muerte, el imperio comenzó a declinar, fragmentándose bajo sus sucesores hasta su disolución en 185 a.C. La era Maurya dejó un legado duradero en la historia de la India, especialmente en el fomento del budismo que se expandió más allá de la India, hacia Asia Oriental y el sudeste asiático.
Imperio Maya. El Imperio Maya, floreciente entre aproximadamente el 250 y el 900 después de Cristo, durante lo que se conoce como el período clásico, no fue un imperio unificado sino una red de ciudades-estado, poderosas e independientes, como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul, que dominaban la región de Mesoamérica actualmente ocupada por el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. Esta civilización se destacó por su avanzado conocimiento en matemáticas y astronomía, que les permitió desarrollar calendarios complejos como el Solcan y el Ja, y realizar predicciones astronómicas con gran precisión. Los mayas también fueron notables arquitectos, como se evidencia en las majestuosas pirámides y palacios que construyeron, integrados armoniosamente en los paisajes naturales y urbanos de sus ciudades. Aunque carecían de una autoridad central, las ciudades-estado mayas mantenían dinámicas de poder a través de alianzas y conflictos, y eran dirigidas por élites gobernantes que también ejercían roles sacerdotales. La escritura hieroglífica maya, una de las pocas sistemas de escritura completamente desarrollados del continente americano precolombino, fue crucial para registrar su historia y conocimiento. A pesar de su colapso en el período clásico tardío, bajo presiones aún debatidas que incluyen guerras internas, cambios ambientales y presiones demográficas, los mayas continuaron influenciando la región en los períodos posclásicos, y dejaron un legado perdurable que aún perdura en las culturas indígenas y el patrimonio de Centroamérica. Imperio Azteca. Antes de la llegada de los españoles en 1519, el Imperio Azteca, también conocido como México Tenochtitlan, dominaba gran parte del territorio de lo que hoy es México Central. Fundado en el siglo XIV, y con Tenochtitlan como su magnífica capital establecida en 1325 en una isla del lago Texcoco, el imperio se expandió rápidamente gracias a su eficiente y temido ejército, así como a un sofisticado sistema de alianzas y tributos impuesto a las ciudades-estado conquistadas. Este sistema tributario no solo aseguraba recursos constantes, sino que también integraba económicamente a la región, facilitando el control político y administrativo sobre un área extensa. Los aztecas se destacaron en arquitectura, construyendo impresionantes templos y pirámides, y en ingeniería hidráulica, desarrollando complejos sistemas de canales y diques. Gobernados por un tlatoani, el último de los cuales fue Moctezuma II al momento del contacto con los españoles, los aztecas mantenían un orden social y religioso rigurosamente estructurado, con un panteón de dioses al cual rendían culto a través de ceremonias y sacrificios. A pesar de su poderío, la llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés, junto con las enfermedades europeas, y las alianzas estratégicas de estos últimos con otros pueblos indígenas enemigos de los aztecas, llevó al rápido colapso del imperio en 1521. Egipto Antiguo. Egipto Antiguo, una de las civilizaciones más fascinantes y duraderas de la historia, se mantuvo poderoso y culturalmente influyente a lo largo de más de 3 milenios, desde aproximadamente el 3100 a.C. con la unificación de Egipto bajo el faraón Narmer, hasta la conquista de Alejandro Magno en el 332 a.C. La estabilidad y el poder de Egipto se debieron en gran parte a su ubicación geográfica, con el río Nilo proporcionando recursos hídricos y agrícolas cruciales, y un gobierno centralizado que administraba eficazmente estos recursos. Las pirámides, como las de Giza, construidas durante el Reino Antiguo, son testimonios del avanzado conocimiento egipcio en ingeniería y arquitectura. Además, los egipcios fueron pioneros en el arte de la preservación de cuerpos, desarrollando técnicas de momificación que reflejan su profunda creencia en la vida después de la muerte, y su preocupación por la eternidad. Figuras como Ramsés II y Tutankamón, aunque separados por siglos, demuestran la continuidad de un sistema de gobernantes divinizados, cuya autoridad emanaba de su identificación como encarnaciones terrenales de los dioses. Esta profunda conexión entre liderazgo, religión y cultura no solo consolidó su poder interno, sino que también les permitió influir extensamente en la región del Mediterráneo y más allá. Grecia clásica. Grecia clásica, que alcanzó su apogeo entre los siglos V y IV a.C., es célebre por ser la cuna de la democracia occidental, así como un centro vital para el desarrollo de la filosofía, las artes y las ciencias.
Durante este periodo, especialmente en ciudades-estado como Atenas y Esparta, se fomentaron ideales de gobierno ciudadano y debate público, con la introducción de la democracia ateniense bajo Clístenes en 508 a.C. Este sistema político innovador permitió una participación sin precedentes en la toma de decisiones estatales, aunque estaba limitado a un segmento de la población. En el campo de la filosofía, figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles exploraron cuestiones de ética, metafísica y política, sentando las bases del pensamiento occidental. A su vez, en las artes, dramaturgos como Sófocles y Eurípides llevaron a cabo profundas exploraciones de la condición humana, mientras que en ciencia, matemáticos como Pitágoras y Euclides hicieron contribuciones fundamentales. Este fervor intelectual y artístico no solo influenció profundamente el subsiguiente Imperio Romano, sino que también sentó las bases para muchos de los ideales y descubrimientos que formarían parte de la cultura occidental. A pesar de sus conflictos internos, como las guerras del Peloponeso, que marcaron el declive de Atenas, el legado de Grecia clásica permanece como un pilar en la historia del pensamiento y la estética occidentales. Imperio bizantino. El Imperio bizantino, surgido tras la división del Imperio romano en 395 después de Cristo, y cuya capital fue Constantinopla, duró más de 1000 años, siendo un bastión crucial en la preservación y transmisión del conocimiento clásico, y en la difusión del cristianismo ortodoxo. Este imperio, que perduró hasta la caída de Constantinopla en manos de los otomanos en 1453, fue una potencia tanto por su estratégica ubicación, que controlaba las rutas comerciales entre Europa y Asia, como por su robusto sistema administrativo y militar que permitió mantener su estabilidad frente a numerosos desafíos externos. Bajo el reinado de Justiniano I, el imperio experimentó una de sus mayores expansiones y renovaciones, incluyendo la codificación del derecho romano en el Corpus Juris Civilis, base del derecho en el Occidente. Además, Justiniano fue responsable de la construcción de la Hagia Sofía, que se convirtió en un centro de la vida religiosa y un símbolo de la riqueza cultural del imperio. A través de sus esfuerzos en mantener la fe ortodoxa y su influencia cultural, el Imperio bizantino jugó un papel esencial en la formación de la identidad cristiana ortodoxa en Europa del Este, y en la preservación de los textos clásicos griegos y romanos, los cuales serían fundamentales para el Renacimiento en Occidente. A pesar de las invasiones y los conflictos internos, la resistencia y adaptabilidad del Imperio bizantino dejaron un legado duradero en la historia y la cultura europea. Imperio carolingio. El Imperio carolingio, bajo el liderazgo de Carlomagno, quien fue coronado emperador en 800 después de Cristo, marcó un período de resurgimiento en Europa occidental, mediante la revitalización de la estructura administrativa del antiguo Imperio romano y el fomento de un renacimiento cultural, conocido como la Renovatio Imperii Romanorum. Carlomagno expandió significativamente los territorios bajo su control, unificando gran parte de Europa occidental, incluyendo lo que hoy son Francia, Alemania, Italia y partes de España. Esta expansión no solo incrementó su poder militar, sino que también proporcionó una plataforma para implementar reformas administrativas y educativas. Estableció la Escuela Palatina en Aquisgrán, que se convirtió en un centro de estudios y atrajo a intelectuales de toda Europa, promoviendo el desarrollo de las artes y las ciencias, y la estandarización de la escritura latina. Además, mejoró la infraestructura administrativa mediante la implementación de un sistema de condados, gobernados por condes leales, quienes supervisaban tanto asuntos militares como judiciales, asegurando la eficiencia y la cohesión del vasto imperio. El legado de Carlomagno y su imperio se extiende a través de su impacto en la organización política de Europa, preparando el escenario para el desarrollo futuro de varios estados modernos. Aunque el imperio se fragmentó después de su muerte, sus reformas y políticas tuvieron una influencia duradera en la historia medieval europea. El Califato Abásida. El Califato Abásida, que emergió tras el declive de los omeyas en 750 después de Cristo, trasladó la capital del Califato de Damasco a Bagdad, fundada por el califa Al-Mansur. Este cambio no solo fue geográfico, sino también un renacimiento cultural y científico. Bajo los abásidas, Bagdad se convirtió en un centro neurálgico del conocimiento, donde se tradujeron
estudiaron y expandieron los trabajos científicos y filosóficos de las culturas griega, persa e india. Este intercambio de conocimiento se vio favorecido por la creación de la Casa de la Sabiduría, Bait al-Hikma, por el califa Al-Mamun en el siglo IX, donde académicos de diversas disciplinas colaboraban en traducciones, investigaciones y debates. La era abásida es también notable por sus avances en áreas como la medicina, la astronomía, la matemática y la filosofía. Personajes destacados como el matemático Al-Khwarizmi y el filósofo Al-Kindi fueron fundamentales en estos desarrollos. El califato no solo fue un centro de aprendizaje, sino también un vasto imperio político que aplicó un sofisticado sistema burocrático y fiscal. Sin embargo, a partir del siglo IX, el califato comenzó a fragmentarse debido a las luchas internas y la presión de los poderes regionales, aunque Bagdad permaneció como un centro cultural hasta su saqueo por los mongoles en 1258. El legado abásida en la preservación y expansión del conocimiento antiguo fue crucial para el posterior desarrollo cultural y científico en el Mediterráneo y Europa. El Imperio Zulú. El Imperio Zulú, bajo el formidable liderazgo de Shaka Zulú, quien reinó desde 1816 hasta su muerte en 1828, se convirtió en una de las entidades políticas más poderosas del sur de África, mediante la implementación de tácticas militares revolucionarias y una fuerte organización social. Shaka transformó los ejércitos zulúes introduciendo la Iklua, una lanza corta para combate cuerpo a cuerpo, y el Buffalo Horns, cuernos de búfalo, una formación táctica que permitía envolver y derrotar a los enemigos de manera eficiente. Además, consolidó grupos de guerreros en regimientos según edad y habilidad, lo que reforzaba la cohesión y la disciplina militar. Su liderazgo no solo se caracterizó por la expansión territorial, que anexó a numerosas comunidades y reorganizó la población en torno al núcleo zulú, sino también por un enfoque en la centralización administrativa y militar, que intensificó la identidad y unidad zulú. Aunque su reinado fue marcado por la brutalidad y las duras represalias contra la oposición, la estructura que creó perduró más allá de su muerte, permitiendo al Imperio Zulú enfrentar desafíos significativos, incluidas las tensiones con colonos británicos, boers y otros grupos africanos. El legado de Shaka y el impacto de sus reformas siguieron siendo influyentes en la configuración de la historia del sur de África en los siglos subsiguientes. Imperio Español. El Imperio Español, establecido tras la unificación de Castilla y Aragón y el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1469, se convirtió en una de las potencias globales más influyentes entre los siglos XVI y XIX. Tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, España rápidamente expandió su territorio en el Nuevo Mundo, estableciendo vastos dominios en América del Sur, Central y partes de América del Norte. Este imperio fue una de las primeras potencias en establecer una presencia global, con territorios que abarcaban desde Europa hasta Filipinas. La era de mayor expansión se dio bajo los reinados de Carlos I y su hijo Felipe II, quienes no solo consolidaron el control sobre los territorios americanos, sino también impulsaron la influencia española en Europa a través de conflictos como la Guerra de los 80 Años y la invasión de Portugal. La riqueza derivada del oro y la plata americanos fortaleció la economía española y financió las ambiciones militares y políticas de los Habsburgo, pero también llevó a periodos de tensiones económicas y conflictos militares con otras potencias europeas. A pesar del gradual declive del poder español, a partir del siglo XVII, el legado del Imperio Español perdura en la extensa difusión del idioma español y la influencia cultural en América y otras partes del mundo. Imperio Ruso. El Imperio Ruso, establecido formalmente en 1721 cuando Pedro el Grande fue proclamado emperador, rápidamente se convirtió en uno de los imperios más grandes del mundo, extendiéndose por Europa del Este, Asia y, brevemente, América del Norte. Durante los siglos XVIII y XIX, Rusia expandió significativamente su territorio a través de victorias militares, diplomacia y la colonización de vastas áreas de Siberia y Asia Central. Este crecimiento territorial no solo aumentó su influencia geopolítica, sino que también diversificó la composición cultural y económica del imperio. Bajo figuras como Catalina la Grande, el imperio también se embarcó en un amplio programa de occidentalización y modernización, trayendo reformas en la administración,
la ley y la sociedad, inspiradas en parte por modelos europeos occidentales. Estas reformas incluyeron la revitalización de la educación y el fomento de las artes y las ciencias, estableciendo a Rusia como un centro cultural y científico significativo en Eurasia. Sin embargo, a pesar de su poderío, el imperio estaba plagado de tensiones internas y desigualdades que eventualmente llevaron a la inestabilidad política. Estos problemas culminaron en la Revolución de 1917, que desmanteló la estructura imperial y puso fin al gobierno de los Románov, dando paso a la formación de la Unión Soviética. Durante su existencia, el Imperio ruso fue un actor clave en los asuntos europeos y asiáticos, dejando un legado duradero en la región.